En este vídeo vamos a ver cómo se actualiza un proyecto de acuerdo a lo que se había programado, a lo que se había planificado, es decir, suponer que para una determinada fecha, en este caso va a ser la fecha de estado, todos los datos reales del proyecto acontecen de acuerdo fielmente a como lo teníamos programado. Que todo vaya bien. Esto es poco frecuente en la programación de proyectos, pero vamos a comenzar a llevar a cabo la fase de seguimiento por este caso en principio el más sencillo. Cuando en un proyecto queremos establecer que para una determinada fecha y para o bien todas las tareas del proyecto o bien para las tareas que tengamos seleccionadas todo marcha según lo previsto, es decir, el trabajo real que se está resolviendo transcurre de acuerdo fidedignamente a lo que estaba planificado, lo que tenemos que hacer es actualizar las tareas de este proyecto de acuerdo a una fecha, a la fecha de estado. Si acudimos a la ficha proyecto, podemos colocar en fecha de estado aquella para la cual queramos establecer esta actualización. Vamos, por ejemplo, a colocar como fecha de estado el 11 de febrero de 2013 y en este caso será para esta fecha 11 de febrero de 2013 para la cual queremos establecer la actualización de las tareas. Es decir, que esta primera tarea de medición del local comprado estuviera ya realizada de acuerdo a las fechas que tenía programadas, lo mismo para la tarea de creación de un plano a nivel de boceto, lo mismo para el plano definitivo del aparejador. Vamos a establecerlo en vez de para 11 de febrero, vamos a cambiar la fecha a 4 de febrero del 2013. Para enfatizar esta fecha en el propio diagrama de Gantt, deberíamos, mediante el menú de contexto cuadrícula, buscar la fecha de estado y la fecha de estado la queremos destacar mediante una línea de trazo discontinuo de color verde, por ejemplo, en este caso. Tras pulsar aceptar, aparece manifestada transversalmente lo que es la fecha de estado. También habíamos puesto en otro proceso, en otro vídeo anterior, la fecha actual también representada en una barra discontinua de color rojo. Pues bien, si a esta fecha queremos actualizar nuestro proyecto, lo que tenemos que acudir es a la ficha proyecto y directamente desde el grupo estado actualizar proyecto. Podemos actualizar el proyecto a la fecha de estado, queda heredada en esta parte del panel. Podríamos seleccionar mediante el calendario cualquier otra fecha. Y es importante matizar el de qué manera queremos que se manifieste la actualización en las propias barras del Gantt. Sobre las barras aparecerá otra barra de progreso de color negro que mostrará el avance real de esa tarea dentro de nuestro proyecto. Si especificamos por porcentaje completado, como la fecha de estado en este caso corta cronológicamente a la tarea de plano definitivo del aparejador, quedará esa barra de progreso representada hasta esa fecha. Por lo tanto, la conclusión de esta tarea será que lleve realizado un trabajo real del veintitantos por ciento, quedaría un setenta y tantos por ciento de tarea por realizar, quedaría por lo tanto un trabajo restante por hacer. Si nosotros especificáramos en este panel solo al 0% o al 100%, aunque por la fecha de estado quedara pillada, cortada una determinada tarea, esta tarea no estaría concluida, con lo cual aparecería representada la barra de progreso al 0%, es decir, no aparecería. El progreso de una tarea, de ejecución de una tarea, aparecería o solo al 0% o solo completada al 100%, no en un determinado porcentaje intermedio de transcurso. Vamos a especificar que actualicemos el trabajo completado al porcentaje completado a fecha lunes 4 de febrero de 2013, para el proyecto completo o bien para las tareas que tuviéramos seleccionadas. En principio, para el proyecto completo. Tras pulsar aceptar, observamos cómo justo hasta esta fecha tenemos el trabajo completado reflejado mediante la barra de progreso. Observamos también en la tabla de entrada cómo aparece en la columna indicadores un tic de verificación que indica que esta tarea se ha completado, mientras que para, por ejemplo, la tarea plano definitivo del aparejador no se encuentra completada, sino que se encuentra tarea en curso. Observamos, por ejemplo,
Si la fecha de comienzo programada es posterior a la fecha escrita en este cuadro de diálogo para la fecha de estado, se considera que la tarea no ha comenzado aún. Por ejemplo, esta tarea de proyecto del arquitecto tiene una fecha posterior a la fecha para la cual estamos estableciendo la actualización. Es una tarea no comenzada y por supuesto que no aparece en ella ninguna barra de progreso. Si la fecha de fin programada es anterior a la fecha introducida, la fecha de finalización es anterior a la fecha de estado, por ejemplo esta tarea de creación de un plano a nivel de boceto o por ejemplo esta otra de medición de local comprado, esta tarea se considera completada y se configura como al 100% completada. Sin embargo, por ejemplo, tareas cuya fecha de comienzo programada es anterior a la fecha introducida y la fecha de finalización programada es posterior a la fecha introducida, eso quiere decir que la fecha queda en un intervalo central de la ejecución de esta tarea, la tarea se considera como tarea en curso. En este caso, Project calcula el porcentaje de finalización. Vamos a entrar con doble clic a información de esta tarea para observar en este caso que el porcentaje de completado es el 25%. Vamos a aceptar, vamos a observar por ejemplo en esta otra tarea cómo el porcentaje de completado es al 100%. Por lo tanto, en información de la tarea también podemos observar este tipo de información. Si presentamos en pantalla bajo la ficha vista la tabla de variación, observamos también, abriendo la anchura de la tabla, que además de observar las fechas de comienzo, de finalización, comienzo y fin previsto, variación en el comienzo, variación en el fin, bajo la tabla de trabajo sí que vamos a observar el trabajo previsto, tenemos grabada la línea de base, la variación que pudiera existir, el trabajo real que ha acontecido. De las 3,2 horas de trabajo previsto y programado para la tarea de creación de un plano a nivel de boceto, se han realizado de manera real, trabajo real, 3,2 horas. Por eso se encuentra completada al 100% y no quedan horas de trabajo restante. Sin embargo, bajo la tarea de plano definitivo del aparejador, teníamos programadas 16 horas de trabajo. Teníamos como trabajo previsto en la línea de base 16 horas. La variación es de 0 horas, no ha habido ninguna variación, y sin embargo, como trabajo real ya se ha introducido un total de 4 horas hasta la fecha de estado, queda un trabajo restante de 12 horas y el porcentaje de trabajo por completar es del 25%. En la información de la tarea podríamos observar cuál es el porcentaje completado. Este es el porcentaje de trabajo completado. Por lo tanto, observamos las barras de progreso dentro de las propias barras del Gantt, indicando cuál es el trabajo real de cada una de las tareas que ya se ha satisfecho. Por último, indicar también que si volvemos a entrar a la ficha proyecto, a actualizar proyecto, podemos provocar que el resto del proyecto, por algún hecho, por algún acontecimiento, algún evento que ha sucedido en la vida de nuestro proyecto, podríamos indicar que deseamos reprogramar el trabajo restante, es decir, que el resto del proyecto se empuje a partir de la fecha, por ejemplo, 11 de febrero de 2013. Observamos que se va a introducir una división de tarea en la tarea que se encontrase en curso o las tareas que estuvieran en curso en ese momento y el resto del proyecto se ha desplazado hacia la derecha, se ha empujado, lógicamente generando diferentes fechas. Vamos a la vista, tabla de entrada o la tabla de variación, por ejemplo, para observar cuál sería en este caso la nueva fecha de finalización de nuestro proyecto. En suma, actualizar el proyecto de acuerdo a lo que teníamos programado es algo que podemos realizar desde la ficha proyecto, actualizar proyecto. Este es el panel de actualizar proyecto.